Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy tenemos el honor de sumergirnos en una de las obras más influyentes y visionarias de la literatura del siglo XX, 1984 de George Orwell. Esta novela distópica, publicada en 1949, se ha convertido en un clásico atemporal que nos advierte sobre los peligros del totalitarismo, la vigilancia masiva y la manipulación del lenguaje y la información. A lo largo de las próximas 20 minutos, exploraremos los 10 puntos clave de esta obra maestra, analizando cómo sus temas y advertencias siguen siendo profundamente relevantes en nuestros días. Desde la omnipresencia del Gran Hermano y la erosión de la privacidad, hasta la distorsión de la historia y la supresión de la individualidad, cada uno de estos puntos clave nos invitará a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad y la importancia de mantener viva la llama de la libertad y la democracia. Así que prepárense para un viaje fascinante a través de las páginas de 1984, donde la ficción se entrelaza con una realidad que, en muchos aspectos, parece cada vez más cercana. Vamos a sumergirnos en esta obra maestra de la literatura y a extraer lecciones valiosas que puedan iluminar nuestro camino hacia un futuro más justo y equitativo. En el mundo distópico de 1984, la presencia abrumadora del Gran Hermano, el líder todopoderoso del partido, se hace sentir en cada rincón de la sociedad. Orwell nos sumerge en una realidad donde la vigilancia masiva se ha convertido en la norma y cada ciudadano es constantemente observado y monitoreado por una red de cámaras, micrófonos y agentes del Estado. Esta sensación de estar siempre bajo la mirada del Gran Hermano genera una atmósfera de paranoia y desconfianza que permea cada aspecto de la vida de los personajes. Incluso en la intimidad de sus hogares, los protagonistas temen ser espiados, conscientes de que cualquier indicio de disidencia o pensamiento independiente puede ser castigado de manera implacable. La novela nos muestra cómo este control total sobre la población se logra a través de la tecnología de vigilancia, que se ha convertido en una herramienta fundamental para el partido en su afán de mantener el poder y aplastar cualquier atisbo de oposición. Desde las pantallas omnipresentes que transmiten constantemente la imagen del Gran Hermano, hasta los micrófonos ocultos que registran cada conversación, Orwell nos advierte sobre los peligros de un Estado que sacrifica la privacidad y la libertad individual en aras de la seguridad y el control. Pero esta vigilancia omnipresente no solo se manifiesta en el ámbito tecnológico, sino también en la presencia de los hermanos mayores, los agentes del partido que vigilan y denuncian cualquier comportamiento sospechoso. Incluso los propios ciudadanos se convierten en vigilantes de sus vecinos, creando una atmósfera de desconfianza y delación que socava los lazos comunitarios y la confianza mutua. Al reflexionar sobre este primer punto clave de 1984, no podemos evitar pensar en los debates actuales sobre la privacidad, la seguridad y el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos individuales. La novela de Orwell se ha convertido en una advertencia profética sobre los peligros del abuso de poder y la erosión de las libertades fundamentales en nombre de la seguridad y el control. Uno de los aspectos más fascinantes y perturbadores de 1984 es la forma en que Orwell explora la manipulación del lenguaje como herramienta de control social. En la sociedad distópica que describe, el partido ha creado un nuevo idioma llamado Newspeak, cuyo objetivo es limitar la capacidad de expresión y el pensamiento crítico de los ciudadanos. A medida que avanzamos en la lectura, nos damos cuenta de cómo el Newspeak se va imponiendo gradualmente, reemplazando las palabras y conceptos que podrían dar lugar a ideas subversivas o disidentes. Orwell nos muestra cómo el partido se esfuerza por eliminar del vocabulario términos como libertad, individualidad y verdad, reemplazándolos por eufemismos que distorsionan y ocultan la realidad. Esta manipulación del lenguaje tiene un impacto profundo en la capacidad de los personajes para pensar y cuestionar el mundo que los rodea. Al restringir el vocabulario, el partido limita la forma en que los ciudadanos pueden expresar sus pensamientos y sentimientos, condenándolos a una especie de pobreza mental que los hace cada vez más dependientes del discurso oficial. Pero la influencia del Newspeak va más allá del simple vocabulario. Orwell nos muestra cómo el partido también se esfuerza por controlar el pensamiento a través de la eliminación de conceptos y la redefinición de palabras. Así, términos como democracia y justicia se vacían de su significado original, convirtiéndose en meras etiquetas que el partido utiliza para legitimar su poder. Al reflexionar sobre este punto, no podemos evitar pensar en los peligros de la desinformación y la manipulación del lenguaje en nuestros días. La proliferación de noticias falsas, la distorsión de los hechos y la polarización del discurso público son fenómenos que nos recuerdan la vigencia de las advertencias de Orwell.
Comprender cómo el lenguaje puede ser utilizado como una herramienta de control y cómo la restricción del pensamiento crítico puede socavar la democracia es fundamental para mantener viva la llama de la libertad y la verdad. Otro aspecto fundamental de 1984 que merece nuestra atención es la forma en que el partido manipula y distorsiona la historia para servir a sus propósitos políticos. En la sociedad distópica de Orwell, el pasado se convierte en un campo de batalla donde la verdad es constantemente reescrita y reinterpretada. A medida que avanzamos en la novela, nos damos cuenta de cómo el partido se esfuerza por borrar y reescribir los hechos históricos, adaptándolos a su narrativa oficial. Nada es sagrado, ni siquiera los registros y documentos que deberían ser la evidencia irrefutable del pasado. Todo se somete a un proceso de revisión y reinterpretación, con el objetivo de eliminar cualquier rastro de disidencia o desafío al poder del partido. Esto se manifiesta de manera particularmente perturbadora en la figura de Winston Smith, el protagonista de la novela, quien se ve obligado a participar en la manipulación de los archivos históricos. Cada vez que se produce un cambio en la línea política del partido, Winston debe reescribir los registros del pasado para que coincidan con la nueva realidad impuesta. Pero la distorsión de la historia no se limita a los registros escritos. Orwell también nos muestra cómo el partido utiliza la propaganda y la desinformación para moldear la percepción de los ciudadanos sobre el pasado. A través de los medios de comunicación controlados por el Estado, se difunden narrativas sesgadas y mentiras que se convierten en la verdad aceptada por la población. Al reflexionar sobre este punto, no podemos evitar pensar en los peligros de la manipulación de la información y la erosión de la verdad en nuestros días. La proliferación de noticias falsas, la polarización política y la desconfianza en las instituciones son fenómenos que nos recuerdan la vigencia de las advertencias de Orwell. Comprender cómo el partido en 1984 utiliza la distorsión de la historia como una herramienta de control nos invita a cuestionar nuestras propias fuentes de información, a ser críticos con las narrativas oficiales y a luchar por preservar la integridad de los hechos y la memoria colectiva. Solo así podremos evitar caer en la trampa de la manipulación y mantener viva la llama de la verdad. Uno de los aspectos más perturbadores de la sociedad distópica de 1984 es la forma en que el partido anula la individualidad de los ciudadanos, sometiéndolos a un proceso de uniformidad y conformidad absoluta. En este mundo controlado por el Gran Hermano, la expresión de la personalidad, la libre elección y la diversidad son vistos como amenazas al poder del partido. Orwell nos muestra cómo el Estado se esfuerza por eliminar cualquier rastro de individualidad, imponiendo un sistema de pensamiento y comportamiento único que todos los ciudadanos deben adoptar. Esto se manifiesta de manera particularmente clara en la forma en que los personajes se visten, se expresan y se relacionan entre sí. Todos parecen ser réplicas idénticas, con sus uniformes grises y su lenguaje estandarizado. Incluso los gestos y las emociones están sujetos a un estricto control, eliminando cualquier atisbo de espontaneidad o singularidad. Pero la anulación de la individualidad va más allá de lo meramente superficial. Orwell nos muestra cómo el partido se esfuerza por penetrar en la mente y el alma de los ciudadanos, borrando sus recuerdos, sus sueños y sus deseos más íntimos. A través de técnicas de adoctrinamiento y lavado de cerebro, el Estado busca transformar a los individuos en meros engranajes de una maquinaria social que funciona de manera uniforme y predecible. Al reflexionar sobre este punto, no podemos evitar pensar en los peligros de la homogeneización y la supresión de la diversidad en nuestras propias sociedades. La tendencia hacia la estandarización y la conformidad, impulsada por fuerzas como la globalización y la tecnología, puede tener consecuencias devastadoras para la creatividad, la innovación y el bienestar de las personas. Comprender cómo el partido en 1984 anula la individualidad de los ciudadanos nos invita a valorar y defender la diversidad, la libre expresión y el derecho de cada persona a ser única. Solo así podremos evitar convertirnos en meras piezas intercambiables de un sistema que busca controlar y manipular nuestras vidas. Otro aspecto fundamental de 1984 que merece nuestra atención es la forma en que el partido utiliza la figura del enemigo para unificar a la población y desviar su atención de los problemas internos. En la sociedad distópica de Orwell, el partido se esfuerza por crear una imagen del otro como una amenaza constante a la estabilidad y la seguridad del Estado. Ya sea a través de la creación de un enemigo externo, como los habitantes de Eurasia, o de la identificación de traidores y disidentes dentro de la propia sociedad, el partido logra mantener a la población en un estado de miedo y desconfianza permanente. Esta demonización del otro cumple una función crucial para el partido, ya que le permite justificar sus acciones represivas y consolidar su control sobre la población.
Al presentar a los enemigos como una amenaza existencial, el partido logra desviar la atención de los ciudadanos de los problemas reales, como la pobreza, la desigualdad y la falta de libertades. Pero la creación de este otro amenazante va más allá de la mera propaganda. Orwell nos muestra cómo el partido utiliza técnicas de manipulación psicológica para inculcar en los ciudadanos un odio visceral hacia los supuestos enemigos. A través de la repetición constante de consignas y la creación de imágenes deformadas, el partido logra que los ciudadanos interioricen la idea de que el otro es la causa de todos sus males. Al reflexionar sobre este punto, no podemos evitar pensar en los peligros de la polarización política y la creación de chivos expiatorios en nuestras propias sociedades. La tendencia a culpar a grupos marginados o a otros por los problemas sociales y económicos es un fenómeno que ha sido utilizado a lo largo de la historia por regímenes autoritarios y populistas para consolidar su poder. Comprender cómo el partido en 1984 utiliza la demonización del otro como una herramienta de control nos invita a ser más conscientes de los mecanismos de manipulación y a cultivar una mirada más empática y comprensiva hacia aquellos que son diferentes a nosotros. Solo así podremos evitar caer en la trampa de la división y la intolerancia, y construir sociedades más justas y cohesionadas. Uno de los aspectos más perturbadores de la sociedad distópica de 1984 es la forma en que el partido logra erosionar los vínculos y las relaciones humanas entre los ciudadanos. En este mundo controlado por el Gran Hermano, las conexiones personales y la empatía se ven constantemente socavadas por la desconfianza y la alienación. Orwell nos muestra cómo el partido se esfuerza por romper los lazos familiares y comunitarios, alentando a los ciudadanos a denunciar a sus propios seres queridos si sospechan de cualquier actividad subversiva. Incluso los niños son entrenados para vigilar a sus padres y reportar cualquier indicio de disidencia. Esta atmósfera de desconfianza y delación genera una profunda sensación de soledad y aislamiento entre los personajes. Cada uno se siente como una isla, incapaz de confiar en nadie y temeroso de expresar sus verdaderos pensamientos y sentimientos. La intimidad y la vulnerabilidad se convierten en peligrosas debilidades que deben ser reprimidas. Pero la erosión de las relaciones humanas va más allá de la desconfianza y la delación. Orwell también nos muestra cómo el partido utiliza la tecnología y la hiperconectividad para generar una sensación de alienación y desapego entre los ciudadanos. Las pantallas omnipresentes y la constante exposición a la propaganda del partido crean una barrera invisible entre las personas, dificultando la formación de vínculos significativos. Al reflexionar sobre este punto, no podemos evitar pensar en los peligros de la hiperconectividad y la alienación social en nuestros días. La proliferación de las redes sociales y la dependencia de los dispositivos digitales han generado una paradoja: estamos más conectados que nunca, pero a la vez más aislados y desvinculados de nuestras comunidades. Comprender cómo el partido en 1984 erosiona la empatía y las relaciones humanas nos invita a valorar la importancia de cultivar vínculos genuinos y a reflexionar sobre cómo podemos fomentar una mayor conexión y solidaridad en nuestras sociedades. Solo así podremos contrarrestar la tendencia hacia la deshumanización y la alienación que tanto preocupaba a Orwell. Otro aspecto fascinante y perturbador de 1984 es la forma en que el partido busca suprimir y controlar la sexualidad y el placer de los ciudadanos. En esta sociedad distópica, la expresión de la intimidad y la búsqueda del disfrute personal son vistos como amenazas al poder del Estado. Orwell nos muestra cómo el partido ha logrado erradicar casi por completo la noción del amor y la pasión entre los individuos. Las relaciones sexuales se han convertido en un mero acto reproductivo, despojado de cualquier emoción o conexión emocional. Incluso el matrimonio ha sido reducido a una institución burocrática, donde los ciudadanos deben solicitar permiso para unirse. Pero la supresión de la sexualidad va más allá de la mera regulación de las relaciones. El partido también se esfuerza por eliminar cualquier forma de placer y disfrute personal que pueda desviar la atención de los ciudadanos de su lealtad al Estado. Desde la prohibición de la música y el arte hasta la eliminación de los espacios de ocio y entretenimiento, todo parece estar diseñado para mantener a la población en un estado de austeridad y privación. Esta anulación de la sexualidad y el placer tiene un impacto profundo en la psique de los personajes. Orwell nos muestra cómo la falta de intimidad y la negación del disfrute personal generan una sensación de vacío y desesperanza que socava la capacidad de los ciudadanos para rebelarse contra el sistema. Al reflexionar sobre este punto, no podemos evitar pensar en los peligros de la regulación y el control de la esfera personal en nuestras propias sociedades. La tendencia de algunos regímenes autoritarios a intervenir en la vida íntima de los individuos, ya sea a través de la legislación o de la vigilancia, es un fenómeno que nos recuerda la vigencia de las advertencias de Orwell.
Comprender cómo el partido en 1984 suprime la sexualidad y el placer nos invita a valorar la importancia de la libertad individual y la autonomía personal. Solo al preservar estos espacios de intimidad y disfrute podremos mantener viva la chispa de la humanidad y la resistencia frente a los intentos de control y dominación. A pesar de la abrumadora opresión y el control total del partido en la sociedad de 1984, la novela de Orwell nos muestra que la resistencia y la esperanza siguen siendo posibles. A través de la figura de Winston Smith, el protagonista, y de otros personajes que se atreven a desafiar el sistema, la obra nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la chispa de la libertad y la dignidad humana puede mantenerse viva. Uno de los aspectos más inspiradores de la novela es la forma en que Orwell nos presenta la lucha de Winston por preservar su individualidad y su capacidad de pensar de manera crítica. A pesar de los constantes esfuerzos del partido por quebrar su voluntad, Winston se aferra a la esperanza de encontrar una forma de resistir y de recuperar la libertad que le ha sido arrebatada. Esta búsqueda de la libertad lo lleva a unirse a la Hermandad, un grupo clandestino de disidentes que se oponen al régimen. Juntos, Winston y sus compañeros se embarcan en un peligroso viaje para desafiar al partido y revelar la verdad oculta tras sus mentiras y manipulaciones. Aunque el final de la novela es sombrío y trágico, Orwell nos deja con la sensación de que la lucha por la libertad y la dignidad humana nunca se extingue por completo. Incluso en los momentos más desesperanzadores, la novela nos recuerda que la resistencia y la esperanza siguen siendo posibles. Al reflexionar sobre este punto, no podemos evitar pensar en los innumerables ejemplos a lo largo de la historia de personas y movimientos que han luchado por la libertad y la justicia, incluso en los regímenes más opresivos. Desde los disidentes políticos hasta los activistas sociales, la capacidad de los seres humanos para resistir y soñar con un mundo mejor es una de las fuerzas más poderosas que tenemos. Comprender la importancia de la resistencia y la esperanza en 1984 nos invita a mantener viva esa chispa en nuestras propias vidas y en nuestras comunidades. Porque es a través de la lucha y la determinación que podemos construir un mundo más justo y equitativo, donde la libertad y la dignidad humana sean los pilares fundamentales. Aunque la novela 1984 de George Orwell fue escrita hace más de 70 años, muchos de sus temas y advertencias siguen siendo extremadamente relevantes en nuestros días. De hecho, a medida que avanzamos en el siglo XXI, algunas de las predicciones y preocupaciones de Orwell parecen haberse vuelto cada vez más cercanas a la realidad. Uno de los aspectos más notables es la forma en que la novela anticipa los peligros de la vigilancia masiva y el control de la información. En un mundo cada vez más digitalizado, donde nuestras vidas se desarrollan en gran medida en el entorno virtual, la erosión de la privacidad y la capacidad de los gobiernos y las empresas para monitorear nuestras actividades se ha convertido en una preocupación cada vez más apremiante. Asimismo, la manipulación del lenguaje y la distorsión de la verdad, temas centrales en 1984, son fenómenos que hemos visto proliferar en las últimas décadas. La proliferación de las noticias falsas, la polarización política y la desconfianza en las instituciones son síntomas de una realidad que parece cada vez más cercana a la distopía imaginada por Orwell. Pero la relevancia de 1984 va más allá de estos aspectos específicos. La novela también nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales, como la naturaleza del poder, la importancia de la libertad individual y la responsabilidad de los ciudadanos en la construcción de sociedades más justas y democráticas. Al leer 1984 en nuestros días, no podemos evitar preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades en aras de la seguridad y el control? ¿Cómo podemos mantener viva la llama de la verdad y la resistencia frente a los intentos de manipulación y opresión? Estas son preguntas que siguen resonando con fuerza en nuestro tiempo. La vigencia de 1984 radica en su capacidad para iluminar los desafíos de nuestro presente y para inspirarnos a ser agentes activos en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Porque, como nos recuerda Orwell, la lucha por la libertad y la dignidad humana es una tarea que nunca termina. Finalmente, al reflexionar sobre los temas y advertencias de 1984, llegamos a la conclusión de que la novela de Orwell nos recuerda la importancia fundamental de una ciudadanía crítica y comprometida con la defensa de los derechos y las libertades fundamentales. En el mundo distópico de la obra, la vigilancia, la manipulación y el control del partido solo pueden ser contrarrestados por la resistencia y la determinación de aquellos ciudadanos que se niegan a renunciar a su capacidad de pensar, cuestionar y actuar de manera independiente. Son estos personajes, como Winston Smith, quienes nos inspiran a mantener viva la llama de la libertad y la justicia. Pero esta lección no se limita a la ficción.
En nuestras propias sociedades, enfrentamos desafíos similares a los que Orwell anticipó en su novela. La erosión de la privacidad, la distorsión de la información y la tendencia hacia la uniformidad y el control son fenómenos que requieren de una ciudadanía informada, crítica y dispuesta a asumir un papel activo en la defensa de sus derechos. Ser un ciudadano comprometido en el siglo XXI implica estar atento a los peligros de la manipulación y la opresión, cuestionar las narrativas oficiales, y participar en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Significa cultivar la capacidad de pensar de manera independiente, de empatizar con los demás y de luchar por la preservación de la dignidad humana. Al leer 1984, nos damos cuenta de que la responsabilidad de mantener viva la llama de la libertad no recae solo en los héroes de la ficción, sino en cada uno de nosotros. Somos nosotros, los ciudadanos de hoy, quienes debemos asumir el desafío de construir sociedades más transparentes, más democráticas y más respetuosas de los derechos individuales. Porque, en última instancia, la lección más importante que nos deja la novela de Orwell es que la vigilancia, la manipulación y el control solo pueden ser vencidos por una ciudadanía informada, crítica y comprometida con la defensa de la libertad y la justicia. Es en nuestras manos, en nuestras voces y en nuestras acciones, donde reside la esperanza de un futuro más luminoso. A lo largo de este episodio, hemos explorado los 10 puntos clave que hacen de 1984 una obra maestra de la literatura distópica y una advertencia profética sobre los peligros del totalitarismo, la vigilancia y la manipulación de la información. Desde la omnipresencia del gran hermano y la erosión de la privacidad hasta la supresión de la individualidad y la demonización del otro, hemos visto cómo Orwell nos sumerge en una sociedad donde el control y el poder del Estado se han convertido en la norma, a expensas de las libertades fundamentales. Pero la lección más importante que nos deja esta novela es que, incluso en los momentos más oscuros, la resistencia y la esperanza siguen siendo posibles. A través de personajes como Winston Smith, Orwell nos inspira a mantener viva la chispa de la libertad y a asumir un papel activo en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Porque, en última instancia, la relevancia de 1984 radica en su capacidad para iluminar los desafíos de nuestro presente y para recordarnos la importancia de una ciudadanía crítica y comprometida. Solo al estar atentos a los peligros de la manipulación y la opresión, y al participar activamente en la defensa de nuestros derechos, podremos evitar que la distopía imaginada por Orwell se convierta en una realidad. Así que, al concluir este episodio, les invitamos a reflexionar sobre las lecciones de 1984 y a preguntarnos cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas y comunidades. Porque, como nos recuerda Orwell, la lucha por la libertad y la dignidad humana es una tarea que nunca termina. Hasta el próximo episodio de Overcast.